La sección de Speaking del TOEFL, el terror de los hispanoparlantes. Ni siquiera con los cambios que le hicieron al examen a comienzos de 2020, esta sección ha dejado de ser difícil. Por eso, si tú quieres conseguir un buen puntaje en el examen de un modo fácil y eficiente, no te puedes perder este video. Antes de empezar, no te olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para no perderte ninguna información. En general, y siendo sinceros, esta es la sección en donde los alumnos tienen más problemas. ¿Okay? Todos los alumnos, sobre todo los hispanoparlantes, tienen muchos problemas en la sección de speaking, no tanto en reading, no tanto en listening, pero sí en speaking. ¿Por qué? Primero, por los nervios al momento de hablar, aunque le estás hablando a un robot, a una máquina, igual la gente siente nervios. Y segundo, porque no tienen práctica hablando. Sin embargo, yo pienso que la sección de speaking no es tan difícil si uno sigue la estructura correspondiente, una estructura adecuada. Siguiendo la estructura correspondiente, no es difícil para un alumno intermedio conseguir un 25 en toda la sección de speaking o para un alumno avanzado conseguir un 28 o 29. Antes de entrar a abordar los tips para la sección de speaking, primero hay que ver cuál es la estructura de esta sección en general. Existen 4 prompts en esta sección. El primer prompt es un prompt independiente. Van a hacer una pregunta en donde tengas que dar una opinión entre dos cosas usualmente. Te dan 15 segundos para preparar tu discurso y debes decir un discurso de 45 segundos. El segundo prompt es una pregunta integrada, conocida como Campus Situation. Esta pregunta es integrada porque combina una lectura con un audio de conversación. Y el tema a tratarse en el audio va a ser algún problema dentro de un campus universitario. El tercer tipo de pregunta también es una pregunta integrada conocida como General Specific. Es integrada porque también mezcla una lectura con un audio, aunque esta vez el audio no se trata de una conversación, sino es una clase. El cuarto tipo de pregunta es un audio, el audio de una clase, y se conoce como Lecture Summary, en donde te piden que resumas lo que dijo el profesor o profesora. El primer prompt es la pregunta independiente de doble opción, elegir entre A o B, y tú debes proveer tu postura y también sustentarla. Alguna gente dice que es la más difícil, yo pienso lo contrario y digo que es la más fácil. ¿Por qué? Simplemente porque para esta pregunta se puede armar una estructura muy completa, un outline que te permita memorizar las partes importantes de tu discurso durante esos 45 segundos que tienes para hablar. Una vez que te memorizas eso, tienes que rellenar pocos campos de información, así que la improvisación se reduce y tú puedes estar mucho más relajado o relajada al momento de decir tu discurso. Precisamente en este video vamos a estar trabajando con una estructura que he probado con muchos alumnos y que ha dado grandes resultados. Bien, entonces esta pregunta hemos dicho nuevamente, te dan a elegir entre dos opciones, usualmente entre A y B. Tú tienes que dar tu postura muy claramente y esto es lo más importante, tomar una postura y que tu postura esté clara. Es muy importante que la postura esté clara porque si no se deduce o llega a ser confusa, ambigua tu respuesta, entonces tu nota va a ser muy baja. Una vez que tu postura ha sido establecida claramente, debes sustentarla con ejemplos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver la rúbrica para que sepas exactamente qué es lo que te califican y cuándo te otorgan o te quitan puntos. Muy bien, ahora vamos a ver la rúbrica para la parte independiente de la sección de Speaking del TOEFL. El puntaje realmente va de 0 al 4. Acá tenemos el 4 nada más porque es el puntaje mayor, el puntaje máximo y nos vamos a enfocar ahí. Pero en verdad el puntaje va hasta el 0. 0 entendiéndose que un alumno no domina el inglés, no responde la pregunta o no hace esfuerzo para responder la pregunta o responde incoherencias que no tienen nada que ver con la pregunta. Ahora veamos qué necesitamos para que nos den un 4. Primero, que nuestra respuesta sea fluida e inteligible. La fluidez es lo principal. Nos interesa que sea fluido, que no te demores en pensar las palabras que vas a usar para construir una oración. Eso es muy importante, lo más importante. Segundo, que sea inteligible, que tengas una buena dicción, que cada palabra se entienda. Bueno, no cada palabra, pero la mayoría de las palabras que dices deben ser entendibles. Pueden haber ciertas dificultades con la pronunciación o entonación, pero no deberían afectar la inteligibilidad. Básicamente, tu respuesta no tiene que ser perfecta para que te den un 4, pero sí cualquier problema de pronunciación o entonación debe ser menor y no debe interferir con la comprensión del mensaje. Número 2, debe haber un uso eficiente de la gramática y el vocabulario. Ya sabemos, la gramática está relacionada a muchas cosas: sujeto y verbo, paralelismo, pronombres, modificadores, tense, etcétera, etcétera. Entonces construye oraciones gramaticalmente correctas. Y segundo, tu vocabulario, bueno, no tiene que ser refinado, no tienes que buscar palabras difíciles, pero tampoco te quedes corto o corta de vocabulario.
Puede haber algunos errores nuevamente, pero no deben oscurecer el meaning. O sea, igual cualquier error que tengas en el significado de tu speech no debería interferir con la comprensión del mensaje. Y tercero, topic development. La información que brindas debe ser relevante para responder la pregunta. Eso es muy importante. Por ejemplo, si te preguntan entre carros y trucks, no puedes meter ahí ships, ¿no? Entonces responde aquello que te pregunten, determina bien cuál es la pregunta, no te confundas, porque así hables bien y tengas una buena entonación y fluidez, si no estás respondiendo a aquello que te preguntan, tu puntaje va a ser bajo. Y tu respuesta debe ser coherente y las relaciones entre las ideas deben ser claras. Básicamente esto lo vamos a conseguir con nuestra estructura, con una buena serie de transiciones, ¿ok? Entonces esta ha sido la rúbrica del TOEFL. Ya sabemos qué necesitamos para un buen puntaje y ahora pasemos a ver qué estructura vamos a usar. Entonces, como hemos podido ver en la rúbrica, no solamente se va a calificar cómo hablas, qué tan bien esté tu inglés, sino también el contenido de lo que dices. Si lo que dices tiene sentido o no, si estás dando buenos ejemplos o buenas sustentaciones. Entonces, ¿qué vas a necesitar para tener un buen puntaje en esta primera pregunta? Dos cosas. La primera es tener un buen outline, una buena estructura, la cual te vas a memorizar y te va a poder ordenar durante todo el discurso. Tú puedes armar tu propia estructura, pero yo ahora te voy a mostrar la estructura que uso para que tú puedas ponerla en práctica. Y lo segundo que necesitas es saber tomar buenos apuntes en esos 15 segundos que te dan para preparar tu respuesta. Entonces, lo primero, tener una buena estructura. Acá está la estructura que yo he elaborado y que mis alumnos usan. Esta es la estructura que vamos a usar. Es una estructura que ha sido probada por muchos alumnos y con la cual hemos obtenido grandes resultados. Es una estructura bastante fácil, dice although, después hay algo que dice discard option, en ese espacio se pone la opción que no vas a elegir, la otra, la contraria. La dices tal y cual te viene en la pregunta. Y después ponemos has some benefits o looks good o sounds good, cualquiera de ellos, dependiendo de cuál te guste más. Seguido por I prefer. Y después un espacio donde dice Preferred Option, ahí enuncias la opción que tú eliges. Entonces, I prefer something for the following reasons. Todo eso debe tomar entre 6 y 9 segundos. Seguimos, después dice el primer motivo, first, because. Y procedes a anunciar el título del primer motivo. El primer motivo es un motivo corto. Usualmente es un noun o dos nouns, por el cual tú prefieres esa opción y después procesa a dar un ejemplo. El ejemplo debe ser concreto y corto. Y lo mismo con el segundo, second because, la razón 2, for instance, ahí cambia de conector y el ejemplo número 2. Al último cierra con una conclusión, because of these reasons I believe that preferred option es la opción que tú prefieres, has more benefits o is a better choice than la otra opción que tú no prefieres. Obviamente la conclusión es un formalismo. No es totalmente importante, es importante que el segundo 45 tú estés en la conclusión o hayas empezado la conclusión, pero si te cortan en el segundo 45, cuando estás en la mitad de la conclusión, no hay problema. Como verán, esa estructura tiene bastantes transiciones. Empieza con un although justo para saber que esta opción descartada no es la que vas a elegir. Tiene claramente I prefer, que declara tu preferencia. Cada motivo está anunciado numéricamente first y second. Because, que es una transición de explicación. Y for example, que es la transición de la palabra marcadora de ejemplo. Esta es la estructura y funciona. Ahora vamos a ponerla en práctica. Para poner esta estructura a prueba, no hay nada mejor que hacer un ejercicio y usarla. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de implementar esta estructura en nuestra respuesta. Procedamos a ver esta estructura en acción. Recuerda los tiempos, voy a poner una pregunta, voy a preparar, tomar apuntes en 15 segundos y luego voy a tener 45 segundos para decir mi respuesta. Trataré de cubrir todos los puntos de la rúbrica para obtener un buen puntaje. Verás que si uso mi outline, esto no va a ser nada difícil. Muy bien, entonces ahora vamos a poner nuestro template a prueba para ver cómo respondemos la primera pregunta. Veamos. Some people enjoy driving their vehicles to work, while others believe that walking to work is more convenient. Which one do you prefer? Explain why. Provide reasons and examples to support your answer. Perfecto, entonces ahora tengo 15 segundos para tomar apuntes. Vamos. Muy bien, tengo mis apuntes. Se los voy a mostrar porque es muy importante. En un rato los vamos a analizar. Estos son mis apuntes. Vamos a ver que se vean bien. Déjenme ver. Muy bien, estos son mis apuntes. ¿Ok? Todo lo que he apuntado. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona nuestro template. Nuestro template está acá.
Ahí está. Entonces vamos a ponerlo en práctica. Vamos a ver qué tan bien funciona. Recuerden que tengo 45 segundos para decir mi respuesta. Y debo hablar de un modo ordenado y fluido. Y aparte, no se apuren, es muy importante. Tampoco se pongan nerviosos. ¿Okay? Entonces voy a empezar. Although driving to work has some benefits, I prefer to walk to work for the following reasons. First, because walking to work is healthier. For example, if I walk to work every day, then I would burn a lot of calories and I would have an overall better life because I would have less chances of being overweight. In that way, I'm also going to be more productive at work. Second, because walking to work is cheaper. For instance, I don't have to be worrying about paying all those expenses associated with a car, such as insurance and gas. In that way, my life is going to be less stressful. In conclusion, because of these reasons, I believe that walking to work has more benefits than driving to work. Muy bien, entonces como habrán podido notar, esto no es difícil si se sigue una estructura adecuada. Como se dieron cuenta, esto no es nada difícil, solamente son dos cosas que debemos tener en mente. Primero, tener un buen outline, como el que hemos usado, y número dos, saber tomar apuntes en los 15 segundos que nos dan de preparación. Entonces acá tenemos mis apuntes, esto es lo que tomé en los 15 segundos, son muy pocas palabras. Tenemos la razón 1 y la razón 2, healthier y cheaper. El primero dice healthier, más saludable, y el segundo dice cheaper, más barato. Son adjetivos comparativos. Esto es muy importante porque ahí nos da la comparación con la opción que vamos a descartar. Cada uno es de un solo sustantivo. Como ejemplo puse burn calories y una consecuencia que es no overweight. Y en el segundo puse work less y una consecuencia que es less stress. Entonces, estos son simplemente pautas para que nosotros sepamos de qué hablar. Ok, entonces ahora veamos unos tips importantes para poder tomar estos apuntes en los 15 o 20 segundos que tenemos. Muy bien, el tip número 1 es no ser dormido. Tienes que estar avispado, tienes que ser listo durante el examen. Tienes que poder maximizar el tiempo que te dan. Te dan 15 segundos para preparar tu respuesta y tomar tus apuntes, pero el narrador toma bastante tiempo para hablar, ¿no? Toma como 9 segundos, de 8 a 9 segundos para leerte la pregunta, como en este ejemplo. Some people prefer to study a little in many subjects, while others would prefer to study a single subject in depth. Which do you prefer, and why? Use specific details and examples to support your response. Muy bien, el narrador tomó 10 segundos. Yo puedo leer eso y tú también en 4 segundos quizás. Entonces tú puedes leer eso mucho más rápido que el narrador y mientras el narrador sigue hablando, tú ya puedes empezar a preparar tu respuesta. Con eso ganas de 4 a 5 segundos sin ningún problema. Es más, cuando recién comience la sección, antes de la pregunta número 1 te van a dar instrucciones del audio para colocarte los auriculares, para ver el volumen. Mientras te están dando las instrucciones, tú ya puedes comenzar a preparar tu outline o al menos hacer el bosquejo del outline. ¿Quieres saber cómo es un bosquejo? Te lo dejo acá. Muy bien, entonces este es un bosquejo muy sencillo. El corazón del bosquejo está en el medio, R1 y R2. Ahí es donde vas a poner las razones, después los ejemplos, X es suficiente para un ejemplo, una flecha después que deriva, en el caso que tengas tiempo, y opcionalmente a las consecuencias beneficiosas que se podrían desprender de tu ejemplo. Para algunos alumnos también es importante que recuerden cómo comenzar la estructura, porque cuando están nerviosos se olvidan de cómo empezar. Entonces por eso en el caso de ellos pueden poner la palabra although, porque although es la palabra inicial de todo el esquema. Y después también I prefer, ¿por qué? Porque I prefer es la palabra más importante ahí. I prefer anuncia la preferencia que vas a tomar y esa es una parte central de la rúbrica, que tu preferencia esté bien determinada. Entonces, para no olvidarte, en el caso que tú estés probando y te sea difícil con los nervios recordar todo, esas dos palabras puedes ir colocándolas. In conclusion abajo, porque in conclusion es un keyword importante que marca la conclusión. Entonces uno pensará que soy muy creativo, ¿no? ¿Cómo pensé esas razones tan rápidamente? Bueno, es muy fácil porque las practico antes. En la preparación para el TOEFL justo lo que debo hacer es practicar varios escenarios, ¿no? Por ejemplo, yo ya he practicado el motivo de health, ¿no? Healthy. Cualquier cosa que me pone en carro contra caminar, uno de los motivos va a ser healthy. Me ponen fast food contra veggies, también digo healthy. Me ponen vivir en el invierno en un país o vivir en el verano en otro país, pongo healthy. Entonces, en cualquier proceso de elección, yo siempre voy a tratar de meter healthy como uno de los motivos. Lo mismo pasa con la segunda razón, cheap.
Una razón que es muy conveniente porque se puede aplicar a casi todo. Si me dicen escuela pública o escuela privada, voy a dar como una argumentación cheap. Lo mismo si me dicen comer en restaurante o comer en tu casa. El factor económico lo voy a tratar de poner ahí, voy a tratar de encajarlo de algún modo. Uno en la preparación para el TOEFL debes preparar 4 o 5 razones universales que puedan encajar con todo y al momento de tener la pregunta, tratar de hacerlo encajar. Entonces, básicamente, habiéndome preparado antes, no me tomó ningún tiempo venir con las razones. Las razones fueron muy fáciles, healthy y cheap. Después, lo único que tuve que pensar en el momento, en esos 20 segundos que tuve, porque no fueron 15, recordemos, yo les robé 5 segundos al narrador, lo único que tuve que pensar fueron los ejemplos. Muy bien, solamente para recordar, mis ejemplos fueron el primero, burn calories, y eso deriva a no overweight. Y el segundo, work less, y eso deriva a less stress. En el primero pongo un verbo, burn, y segundo un sustantivo, calories. Eso es todo lo que pongo. Y en el segundo pongo work less, también un verbo y un adverbio. ¿Okay? Entonces, los dos usualmente son con verbos, porque son acciones de ejemplo. Entonces, si bien para las razones tengo sustantivos, para los ejemplos prefiero verbos. Al momento de escribir los ejemplos en mis apuntes, uso dos palabras que sean triggers, que me puedan despertar la memoria para yo poder hablar en el momento que las leo. En el primer caso puse burn calories, quemar calorías, es todo lo que puse. Y en el segundo caso puse work less, porque tienes más dinero, work less. Estas palabras sirven para despertar la memoria en el momento y orientarte a hablar sobre eso en el ejemplo. Adicionalmente y opcionalmente puse consecuencias de estas acciones. Por ejemplo, en el primer caso, burn calories, puse not overweight, que uno no va a engordar, no va a estar en sobrepeso si es que quema más calorías. Y eso es para mostrar una consecuencia beneficiosa que sustente a mi razón, aunque no es esencial, es simplemente para complementar. Entonces, si tienes tiempo, puedes también dar esa consecuencia. En el segundo caso puse happier y less stressed. Entonces, less stressed out y happier. Esas son las consecuencias de tener que trabajar menos. Los tips más importantes. Número 1. Abre bien la boca, vocaliza. No tengas miedo de abrir la boca para que salgan bien las palabras. Hay una diferencia clara entre decir paper y decir paper. Entonces es importante la vocalización. Si tienes problemas con esto, puedes tratar de apretar esta parte de la mandíbula para que tu quijada se abra bien y no tengas problemas en el habla. Tip número 2. No te enfoques tanto en el acento. Como he dicho en otros videos, el acento, si bien es importante para poder comunicarte con otras personas en el modo coloquial, no es importante en el ámbito académico. No va a ser calificado el acento. Entonces tú puedes hablar con un acento latino, que se note que no eres de Estados Unidos, pero si hablas con una gramática correcta, si no te demoras al momento de comunicar lo que quieres decir, entonces vas a tener una calificación igualmente alta. Por ejemplo, hay una diferencia clara entre decir mountain y decir mountain, pero para el TOEFL ambos están bien, ¿ok? Entonces haz aquello que te sea más fácil y más cómodo. Lo que tú quieres es priorizar la fluidez, así sea en desmedro del acento. Entonces recuerda, fluidez ante todo. Tip número 3. Y este tip es muy importante y algunos fallan acá. Decídete rápido. Adopta una postura rápidamente. Este out en el que estamos trabajando, no estamos considerando un tiempo para elegir. Los 15 o 20 segundos que tienes para preparar tu argumento es justamente para buscar sustentación, apoyo a tu argumento, no para elegir. Tú debes poder elegir en un segundo. He visto personas que, por ejemplo, a veces les dan opciones entre comer en casa o comer en el restaurante y ellos toman 5 o 6 segundos evaluando. Eso no se puede hacer acá, ¿okay? Tú tienes que elegir en un segundo y todo el otro tiempo dedicárselo a buscar ejemplos para sustentar tu opción, tu elección. Entonces, no seas indeciso o indecisa. Apúrate el momento de decidir. Y tip número 4, y lo más importante. ¿Cómo practicas esto? Practica hablando, es verdad, mucha gente se concentra en el hablar nada más, pero no es así. Francamente, tú tienes que practicar más que hablar, también practica el hablar, pero más que hablar, el outline de tus apuntes. Básicamente, tú ganas o pierdes en esta pregunta si es que tienes o no tienes el apunte. Ganas si es que lo tienes, tus apuntes con tus 2 razones y tus 2 ejemplos, y pierdes si no lo tienes. ¿Ok? Entonces, acá quiero ser muy enfático.
practica en tomar apuntes y completar tus 2 razones y tus 2 ejemplos en 15 o 20 segundos, según sea el caso, si es que puedes tú ganarle al narrador. Entonces lo que estoy diciendo es, si tú hablas muy bonito pero no cumples con tomar los apuntes correspondientes, en tener tus 2 razones y tus 2 ejemplos en esos 15 segundos, entonces vas a tener que improvisar. Y verdaderamente, al menos en alumnos que no son nativos o no tienen un nivel nativo, su improvisación es ni qué hablar, es malísima. Entonces ahí básicamente ya perdiste en esta pregunta. Eso es lo que tienes que saber bien claro. Si es que tú no completas los 2 motivos y los 2 ejemplos que sustentan esos motivos, la pregunta básicamente está perdida. Entonces nuevamente, concéntrate mucho en practicar, y practica bastante, el tomar tus apuntes para tener los 2 motivos y los 2 ejemplos en esos 15 segundos. Bienvenidos a Liberty Test Prep. Este es el segundo video de nuestra serie de TOEFL Speaking, en donde estaremos viendo la segunda pregunta del TOEFL, que es el Campus Situation, la pregunta integrada. El segundo prompt es una pregunta integrada, es conocida como Campus Situation. Esta pregunta es integrada porque combina una lectura con un audio de conversación. Y el tema a tratarse en el audio va a ser algún problema dentro de un campus universitario. Después de haber leído la nota y escuchado el audio, te dan 30 segundos para poder preparar tu discurso y 60 para poder decirlo. Esta pregunta se llama integrada porque te van a dar 2 fuentes de información, un reading y un listening. El reading va a contener un pequeño passage, un texto en donde te van a dar un anuncio o un problema vinculado a una universidad. ¿Okay? Entonces, es un anuncio, un problema que pasa dentro de un campus universitario. Mientras tanto, el listening, que vas a tener que escuchar después, se trata de una conversación entre 2 personas, solamente 2. Y en esa conversación, estas 2 personas que pueden ser alumnos o profesores o trabajadores de la universidad, pero siempre personas vinculadas a la universidad, van a estar hablando sobre el anuncio o la carta que fue materia del reading passage. Entonces ahora veamos las rúbricas para esta pregunta. El puntaje para esta pregunta va del 0 al 4, siendo un 4 el puntaje máximo. ¿Qué necesitamos para llegar a este puntaje? En cuanto a la entrega o delivery, necesitamos hablar de una forma fluida. Debe ser comprensible y no debe haber muchos espacios o gaps entre nuestras palabras. Debemos seguir un ritmo de habla normal, humano y no robótico, ni que parezca que estamos leyendo, dándole entonación y énfasis a las palabras más importantes. Obviamente, para conseguir un puntaje de 4 no es necesario que hablemos perfectamente. Podemos tener errores menores siempre y cuando estos no afecten la comprensión de nuestro mensaje. En cuanto al uso del lenguaje, debemos tener un buen manejo de la gramática básica del reporte. Esto incluye el dominio de los pronombres y los tiempos verbales. También necesitamos tener un effective word choice o un léxico apropiado. No necesitamos pulirnos a usar big words, palabras que nos hagan sonar como intelectuales, pero sí necesitamos hacer un uso adecuado de los sustantivos, verbos y modificadores básicos en inglés. En cuanto al topic development, esta es una parte muy importante, pues trata sobre el contenido de lo que vamos a decir. Necesitamos responder la pregunta, hacer aquello que nos piden. Recordemos, en ninguna de las preguntas de speaking, a excepción de la primera pregunta, nos piden nuestra opinión. Muy bien, entonces ya sabemos de qué se trata esta pregunta, este ejercicio, pero ¿qué es lo que te piden? ¿Qué tienes que hacer para dar una buena respuesta? Entonces lo que tienes que hacer es esto. Te van a pedir que reportes la opinión de una de las personas que estaba en la conversación. Entonces la pregunta no es sobre el reading, sobre la lectura, sino la pregunta es sobre el audio, sobre el listening. Eso es muy importante. Y van a testear, van a analizar tu habilidad de reportar. Ojo, esto es muy importante, no te están pidiendo tu opinión, te están pidiendo que reportes la opinión de alguien más. Entonces, si tenemos una buena habilidad para poder reportar, vamos a conseguir un buen puntaje. Muy bien, entonces empecemos con los apuntes. Los apuntes son fundamentales en toda la sección de speaking, ¿no? Todas las secciones en general, pero la sección de speaking aún más. Entonces, tienes que tomar apuntes tanto para el reading passage como para el audio, y estos son los apuntes que vas a necesitar. Acá tenemos un outline para tomar apuntes del reading. Nuestros apuntes deben ser breves. Recordemos que lo principal de esta pregunta es el audio y el reading simplemente es para darnos contexto. Necesitamos saber cuál es el cambio o el problema anunciado en el reading. Esto solamente va a ser encontrado al comienzo del anuncio o carta, pero no siempre, ¿ok? Así que hay que tener cuidado. Una vez hemos anotado cuál es el cambio o el problema, procedemos a anotar la razón o razones para que eso suceda. Opcionalmente, y si nos queda tiempo durante esos 45 segundos, podemos apuntar un detalle, el más relevante.
Y ahora los apuntes que debemos tomar del listening. Esta es la parte central de la pregunta. Queremos hacer un outline tipo T. En las columnas tendremos a los dos participantes de la conversación, al hombre y a la mujer. Siempre habrá un hombre y una mujer en la conversación, nunca dos hombres ni dos mujeres. Entonces queremos empezar a tomar apuntes a medida que hablan. No siempre van a comenzar dando su opinión, pero una vez que alguno de ellos indica su postura respecto al tema, entonces sabremos que él o ella es el main speaker o participante principal. Y es en ese speaker en quien debemos enfocarnos, porque nuestro reporte será únicamente sobre este speaker. Una vez anotada la postura, anotamos los motivos expresados por la misma persona para sustentarla. Muy bien, entonces una vez que tienes los apuntes, vas a tener que dar tu respuesta y esa respuesta va a tener que estar bien estructurada para que sea comprensible. ¿Y cómo ganas esa estructura? Teniendo un buen template, una buena plantilla. Acá te dejo la plantilla que en Liberty usamos para nuestros alumnos. El template es bastante sencillo y directo. Empezamos hablando del announcement. Debemos hablar del announcement para contextualizar nuestra respuesta, pero debemos recordar que nuestra respuesta principalmente se debe enfocar en el listening. Entonces hablar 15 segundos del reading basta. Entonces empezamos, the announcement o letter, dependiendo del caso, puede ser un anuncio o una carta, states that. Y después mencionamos el change o el problem, que es lo principal del reading. Después, in particular, damos detalles y razones. Primero la razón y después los detalles. The woman in the listening thinks. Obviamente va a depender si es que la mujer es la participante principal o el hombre. Podemos cambiarlo a the man. Thinks that. La opinión principal. La opinión debe ser clara. To start, she o he argues that. Entonces, la primera razón que sustenta esa opinión. And therefore, outcome for reason one. Este outcome puede ser detalle o puede ser algún outcome, algún resultado que se desprenda de esa razón. Additionally, she mentions o he that. Reason 2, lo mismo, and hence, de nuevo, otro outcome o un detalle de esa segunda razón. In conclusion, the woman in the listening clearly agrees or disagrees with the plan. La conclusión es una mera formalidad en este caso, no es lo principal. Y si te cortan o se te acaba el tiempo antes de mencionar la conclusión, no hay problema. Perfecto, entonces sin preámbulos ahora vayamos a hacer un ejemplo. Veamos un ejemplo de esto. Yo lo voy a hacer. Recordemos bien los tiempos. Primero te dan 45 segundos para que leas el reading passage, el anuncio o la carta. Una vez que has leído, te dan un audio de aproximadamente 1 minuto y medio a 2 minutos sobre la conversación. Una vez que has terminado el audio, te dan 30 segundos para que puedas organizar tus apuntes y después de eso tienes 60 segundos para dar tu respuesta. Comencemos con el ejercicio. Este es el reading. Tenemos 45 segundos para leerlo. No se olviden de tomar apuntes. Pausen el video y léanlo en 45 segundos. Muy bien, ahora para el listening lo que te recomiendo es que descargues el audio que te hemos puesto en la descripción de este video, pero si no lo puedes descargar en este momento, igual te dejo un pantallazo del script o el libreto de lo que se trataría la conversación, ¿ok? Pero lo recomendable es que puedas descargar el audio para que lo escuches por ti mismo. Muy bien, entonces ya hemos terminado de leer, hemos terminado de escuchar el audio, tenemos toda la información básicamente, tenemos nuestros apuntes, pero están desordenados, entonces nos dan 30 segundos para organizar nuestros apuntes. Es muy importante organizarlos bien para garantizar que nuestra respuesta sea fluida. Entonces te voy a enseñar ahora qué es lo que debes hacer en esos 30 segundos. Perfecto, entonces estos son mis apuntes. Estos apuntes son básicamente abreviaturas y he tomado apuntes, como ustedes podrán ver, de los nouns o sustantivos y los verbos, acciones. Eso es lo más relevante. Tener nouns importantes que denoten toda la idea y también los verbos que denoten las acciones principales. Obviamente tenemos que ser muy eficientes al tomar apuntes, si no, no vamos a poder con el tiempo. Estos de acá son mis apuntes para el reading y estos de acá son mis apuntes del listening. Debido a que el listening es el más importante y más complicado, comencemos por ahí. En estos 30 segundos quiero hacer 3 cosas en particular. Primero, identificar la opinión y las razones. Por ejemplo, en este caso la opinión está clara, pero las razones por las cuales la mujer está de acuerdo con el announcement están combinadas. Tengo que seleccionar y debo tomar una decisión muy rápida para ver en dónde termina la razón 1 y en dónde empiezo con la razón 2. Lo que voy a hacer en este caso es marcar el límite acá. Primero hablaré del contexto que ella da y después de lo que piensa de los idiomas. Es una pequeña manipulación que estoy haciendo porque lo primero no es verdaderamente una razón, pero igual es un contexto, así que igual apoya su postura.
Lo segundo que quiero hacer es reescribir cualquier texto ininteligible. Por ejemplo, acá la palabra friends no tiene punto y eso me puede confundir cuando esté dando el reporte. Lo mismo con la palabra school, completarla. Entonces debo completar y reescribir texto para que quede totalmente claro. Y por último, seleccionar las palabras más importantes. Recordemos que ese outline es solo una guía y no lo vamos a leer palabra por palabra, sino que nos va a ayudar para organizarnos y recordar la conversación. Sin embargo, acá hay unas palabras que sí o sí debo mencionar, ya que denotan lo fundamental de las razones o de los detalles. Estas palabras las quiero subrayar o enmarcar según sea el caso. En el reading, como no nos va a quedar mucho tiempo, lo único que quiero hacer es subrayar el problema o cambio, una palabra que represente a la razón y una palabra que represente al detalle. Perfecto, entonces recordemos que tengo 60 segundos ahora para dar mi respuesta. Tengo acá mis apuntes y tengo un cronómetro a la mano. ¿Ok? Entonces pasemos a la respuesta. Alright, let's start. This will be my answer for this prompt. 3, 2, 1, let's go. The announcement mentions that all students will now be required to satisfy a foreign language course. In particular, the announcement mentions that the students who score an 85 or above in a placement test will not need to satisfy this requirement. In the listening, the woman clearly agrees with this policy change. She mentions that her family used to live in Japan when she was younger and she got to make a lot of friends. She got to go to high school over there and therefore she became really fluent in Japanese. She also mentions that she believes that she will score an 85 or above in a placement test for Japanese. Additionally, she also says that she believes that the policy is good because people who will travel abroad or who will work abroad will need to speak another foreign language. And she also mentions that she doesn't believe that a person can understand a culture if they don't speak the language. So, in conclusion, the woman clearly agrees with the change. Muy bien, como se habrán dado cuenta, esto no es nada difícil si se sigue la estructura correspondiente. Entonces, para que ustedes no sufran en el intento, veamos ahora algunos tips and tricks. Los tips para esta segunda pregunta de speaking. Okay, esta segunda pregunta de speaking probablemente es la más difícil y donde los alumnos tienen más problemas. Okay? Entonces, si no te salen las cosas muy bien, no te sientas mal. Incluso los alumnos avanzados tienen problemas con esta pregunta de speaking. ¿Por qué? Tenemos que primero identificar los problemas para poder solucionarlos. Los problemas van de dos lados. Primer problema, el uso de pronombres. Debemos tener un buen manejo de los pronombres, personales sobre todo, en cualquier posición, sujeto, objeto, posesivo, para poder tener un buen score. Okay, eso es muy importante, practicar con los pronombres. Deberíamos poder decir, she gave her number to him, sin problemas, ¿no? Hay gente que se confunde, a un hombre le dice she, después a una cosa le dice he, ¿no? Se confunde con poner him, their, them, ¿no? Etc. Entonces vamos a tener que hacer eso para poder reportar bien, porque nuestra habilidad de reportar va a necesitar que nosotros podamos hacer referencias a las personas que ya mencionamos antes en nuestra respuesta. Y el segundo problema va por el lado de los tenses, los tiempos. Incluso los alumnos avanzados tienen problemas con los tenses, ¿ok? Tenses un poco más complejos como los condicionales perfectos, etc. Uno podría o debería poder decir, cuando está en inglés avanzado, algo como the woman had been expecting a letter. O the woman said that she had been expecting a letter, ¿no? Algo así, sin muchas complicaciones. So the man said that he thought it would have been better to do this. ¿No? Entonces esos tenses con condicionales, could, would, con perfectos could have, would have, tienen que estar totalmente dominados para poder hacer un buen reporte. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, con entrenamiento gramatical. Entonces, acá entra la gramática. Alguna gente dice que no, speaking es solamente práctica. No es siempre cierto. ¿Okay? Eso no es verdad, si no sería muy fácil. Entonces, si ustedes están, por ejemplo, en inglés avanzado, pero todavía tienen problemas con estos pronombres o estos tenses, quiere decir que no han interiorizado la gramática y deben volver a repasarla, o tal vez que la preparación que siguieron no les dio las herramientas necesarias para poder cumplir con este objetivo. Entonces, si están siguiendo una nueva preparación para el TOEFL,
libros, tutores, etcétera, asegúrense que esta preparación, este programa, los entrene correctamente en pronombres y tenses, que es una parte muy importante para hacer reportes, y no solamente para esta pregunta, sino la pregunta que viene, que vamos a ver en el siguiente video, también requiere de pronombres. Bienvenidos al Liberty Test Prep. Este es el tercer video de nuestra serie de TOEFL Speaking y estaremos viendo la tercera pregunta, la cual es la integrada General Specific. El tercer tipo de pregunta también es una pregunta integrada conocida como General Specific. Es integrada porque también mezcla una lectura con un audio, aunque esta vez el audio no se trata de una conversación, sino es una clase. Y se llama General Específico porque el profesor o profesora de la clase va a estar ahondando, va a estar profundizando sobre el tema de la lectura. También te dan 30 segundos para prepararte y 60 para ejecutar. Muy bien, se trata de una pregunta integrada. ¿Integrada por qué? Porque te dan dos fuentes de información. Por un lado un reading y por otro lado un listening. El reading lo tienes que leer en 45 segundos. Se trata sobre un artículo académico o un fragmento de un texto, ¿okay? Que va a tocar un tema en particular. Un tema académico que esperarías en una universidad o en un high school, en una secundaria, ¿no? Y por el otro lado te dan un listening, y el listening va a tratar sobre ya no una conversación, sino va a ser un lecture, una clase. El profesor o profesora va a estar hablando sobre el tema que leíste en el artículo. Y usualmente la relación va a ser que el profesor va a dar ejemplos para que la clase pueda entender mejor el artículo. Entonces esto es algo bien realista, es como que si tú estuvieras en la universidad y en un curso te dejan de tarea leer un artículo y cuando llegas a clase habiendo leído ese artículo el profesor entra en detalles sobre ese artículo dándote ejemplos para que lo puedas entender. Perfecto, entonces ahora ya sabemos cuáles son las rúbricas, pero ¿qué es exactamente lo que nos piden? Nos piden una cosa muy parecida a la pregunta anterior, reportar. ¿Pero reportar qué? Reportar una clase. Entonces vamos a tener que resumirla un poco, pero reportar lo importante de la clase. Acá vienen dos puntos importantes. Nosotros queremos ser muy técnicos, muy detallistas al momento de tomar los apuntes porque la clase va a tener palabras técnicas, ¿no? Tal vez una clase de economía, clase de business, clase de psicología, lo que sea, va a tener nombres, por ejemplo, artificial intelligence, por ejemplo, demand and supply o supply and demand, por ejemplo, qué sé yo, cognitive reasoning, ¿no? Entonces esos nombres, términos, tenemos que apuntarlos bien, porque imagínense ustedes que van a tomar apuntes para ayudar a un amigo o a una amiga que no vino a clase. Entonces no le voy a decir, el profesor habló de algo que se usaba para comer. Así no es, ¿no? Tiene que decir, el profesor habló de paladar. Entonces esa palabra es importante, mucho más importante, por ejemplo, que en la pregunta anterior, que era la conversación, porque una conversación es mucho más coloquial y nosotros queremos ver más el meaning. Acá queremos ser más técnicos y más precisos con los términos que usamos. Entonces vamos a reportar la clase. Tenemos que nosotros resumirla un poco para ver cuáles son los datos importantes. Acá estamos buscando datos, ¿okay? Los datos que el profesor dice y cómo esto ejemplifica lo que fue dado en el artículo. Y nuevamente, obviamente, como es un reporte, nuestra habilidad para poder reportar, sobre todo que tiene que ver con tenses y con pronombres, va a ser muy importante al momento de dar nuestra respuesta. En cuanto a los apuntes, nosotros ya sabemos que tomar apuntes es una parte clave en todo el TOEFL y sobre todo en la sección de Speaking. Entonces, ahora vamos a ver qué apuntes necesitamos tanto del Reading Passage como del Listening. Los apuntes que vamos a tomar del Reading son muy sencillos. Lo primero que queremos es tener el topic o el tema. Esto va a ser dado usualmente en el título del artículo o en las primeras líneas. Acá queremos ser muy precisos y escribir el nombre del topic tal y cual nos lo dan. Después tomamos apuntes de la definición del tema. Siempre habrá una definición dentro del artículo. Podemos resumirla o parafrasearla, pero si hay términos técnicos dentro de esta definición, queremos tomar apuntes también de esas palabras. Y opcionalmente cualquier información relevante adicional. Los apuntes del listening también son sencillos. Queremos definir bien cuáles son los dos ejemplos que el profesor o profesora va a dar y sus detalles. Queremos tomar apuntes de fechas, nombres, procesos, etcétera, etcétera. Recuerden que este ejercicio es un reporte de una clase. Y mientras más dominen los ejemplos que han sido dados, más puntaje vamos a tener. Muy bien, ahora ya sabemos cómo tomar apuntes, pero también tenemos que saber cómo dar una respuesta. Esta respuesta debe estar estructurada correctamente. Y para tener esa estructura correcta, te dejo acá un template, una plantilla que usamos con nuestros alumnos.
Muy bien, este es el template. Es un template bastante sencillo. Comenzamos hablando sobre el reading passage por más o menos 15 segundos. According to the reading topic, el tema principal, es definition. Ahora, esta definition, como hemos mencionado antes, debe contener ciertas palabras técnicas. Claro, vamos a parafrasearlo, vamos a resumirlo, pero si nos han dado palabras técnicas en el escrito, debemos reproducirlas acá también. Dependiendo de qué tan larga es la definición, entonces también podemos agregar la última oración. It is mentioned that additional information. In the listening, the professor provides one or two examples about this. First, he or she mentions that. Y ahí introducimos una sumilla de lo que sería el primer ejemplo que dio el profesor. In particular, he or she says that details, detalles. Acá lo importante son los detalles, ¿no? ¿Cuántos apuntes hemos tomado? ¿Cuánta información tenemos de lo que dijo el profesor? Additionally, the professor also states that, lo mismo, razón número 2 y después detalles de la razón o del ejemplo número 2. Nuevamente, los puntos los vamos a obtener en los detalles. Tenemos que ser muy detallistas, muy específicos, tomar apuntes de todo, apuntes de las fechas, apuntes de los nombres, apuntes de muchas cosas. In conclusion, the professor expands on the concept of your topic. Suficiente eso. De nuevo, recordemos, si nos cortan en el conclusion, no hay mucho problema porque es una mera formalidad. Oye, entonces ahora sin más preámbulos, ya tenemos toda la información, vamos a ponerla en práctica. Okay, yo voy a hacer un ejemplo, tú me vas a seguir, te voy a poner un pantallazo del reading y después también te dejo acá en la descripción el audio para que lo puedas descargar. En el caso que no puedas descargar el audio, entonces también te voy a dejar un pantallazo del script, del libreto del audio, de lo que se trataría la clase. Entonces comencemos acá con el ejercicio. Recordemos los tiempos. Primero, 45 segundos para leer el reading passage. Después, escuchas el audio. Y después te dan 30 segundos para que puedas ordenar tus apuntes. Una vez que has ordenado tus apuntes, te dan 60 segundos o un minuto para dar tu respuesta. Perfecto, entonces tenemos todos nuestros apuntes, hemos leído el passage, hemos escuchado el audio, la clase, y ahora nos falta ordenar los apuntes. Tenemos 30 segundos para hacerlo, entonces te voy a enseñar qué debes hacer en esos 30 segundos. Perfecto, entonces estos son los apuntes que tengo para el reading y estos son los que tengo para el listening. Como el listening es lo más importante, vamos a empezar trabajando ahí. ¿Qué es lo que quiero hacer en estos 30 segundos? Lo primero que quiero hacer es seleccionar claramente en dónde están los ejemplos y los detalles. Entonces lo que voy a hacer es poner una raya, una línea divisora entre mis ejemplos y detalles y sobre todo entre el ejemplo número 2 y el primero. Una vez que he hecho eso, lo que voy a hacer es reescribir cierto texto que no está claro. Por ejemplo, acá la palabra interest le falta a la T una línea. En la última línea también no sust. Ese sust no está bien escrito. Sust es sustainability o no sustainable. Pero tengo que escribirlo mejor para no confundirme al momento de dar mi respuesta. Y lo tercero que busco es seleccionar, subrayar algunas palabras que sí o sí tengo que mencionar. Obviamente yo no voy a estar leyendo estos apuntes. Son solamente como una forma de guía. Pero hay algunas palabras importantes que sí me van a ayudar. Por ejemplo, algunos verbos difíciles como lives off. Lives off es algo que quiero subrayar porque es complicado. No siempre uno usa lives off. Lives off en este caso quiere decir vivir de. Entonces tal vez me olvide, pongo lives off porque ese es el término que usaron. Y también subrayar en este caso las cantidades, ¿no? 50.000, subrayar 5%, 1.000.000, porque esos son fundamentales para decir mi respuesta. Los apuntes del reading passage son mucho más fáciles, así que solo si tengo tiempo los veo. Como ven, he tomado apuntes grandes de lo que sería el topic, sustainability, está bien escrito. He tenido más tiempo, 45 segundos para escribir, entonces he tratado de tener una mejor letra. Quiero ver bien la definición, tal vez leerla y ver si es que entiendo. Ability to function over time without depleting, destroying resources needed to function. Y eso casi lo voy a leer literalmente al momento de dar la respuesta. Y al último, veo como mi letra ya se empezó a desmejorar. Dice, not only use ecology can evaluate any system. Esa parte del system tal vez mejorarla y arreglarla. Voy a poner any system para no confundirme. Entonces, los arreglos del reading son opcional porque lo principal es el listening y 30 segundos no es mucho. Entonces ahora vamos a dar la respuesta. Very good, so I'm going to start giving my answer. Here's a template, here are my notes, and I have a stopwatch here. Let me turn it on.
All right, here's my stopwatch. So, we're ready? 3, 2, 1, let's go. The reading mentions that sustainability is the ability for a system to function over time without depleting or destroying the resources needed to function. The professor in the listening passage provides one specific example of this. First, he mentions the example of brother A. Brother A gets $1 million and then he invests it at 5% at a 5% rate, and he spends only $50,000. He lives off that $50,000. So after 20 years, his principal is still intact. All his money is still there. On the other hand, brother B makes the same investment, $1 million at 5%, but he likes to spend more money than his brother. He spends $100,000 per year, and after 20 years, all his money is gone. So, in conclusion, the professor mentions that brother A is living sustainably and brother B is not. Entonces, como ustedes verán, esto no es difícil si se sigue una estructura adecuada. El template que tenemos es muy bueno. Yo hice algunos ajustes al final, ¿no? No dije so in conclusion, the professor expands on, porque tenía más tiempo, entonces dije lo de sustainability, ¿no? Pero es casi lo mismo. Entonces, ustedes pueden jugar con el template, pueden añadirle cosas si se sienten cómodos, pero lo importante es que lo interioricen. Muy bien, los tips and tricks de esta sección de pregunta 3 del TOEFL. El primer tip and trick es escribe claramente tus apuntes, porque acá no estamos hablando sobre temas fáciles de recordar o que tal vez temas que no sabemos, inclusive palabras que no sabemos porque son términos técnicos de alguna clase. ¿Okay? Entonces, tanto en el listening como en el reading, toma tu tiempo en escribir bien con buena ortografía para que después tú mismo puedas leer y entenderte. Asimismo, cuando reportes, cuando des tu respuesta, usa los términos académicos que el profesor usó o que el reading usó, ¿no? Si ellos dijeron artificial intelligence, no digas simplemente intelligence, tienes que llamarlo artificial intelligence o AI. Si ellos dijeron investment management, no le digas investments, no, di investment management. ¿Ok? Entonces es importante tener los términos. Ten mucho cuidado con eso. Y como segundo tip and trick, obviamente está la parte del conocimiento de los pronombres y los tenses. Obviamente este es un reporte. Nuestra habilidad para hacer un buen reporte va a necesitar que podamos dominar los pronouns y los tenses. Por ejemplo, en un reading así podríamos tener algo como the professor mentioned that he had read some papers on something. Entonces, ahí estamos usando pronombre y estamos usando tenses, ¿ok? Otro ejemplo sería the professor mentions that the theory doesn't hold because if it did, it would have been too fast. Algo así, ¿no? Entonces ahí ya tenemos el uso de tenses. Would have been, if it did. Entonces tenemos que manejar esos tenses no de un modo básico, sino de un modo avanzado. Entonces, si tú ya estás en inglés avanzado y no has interiorizado esta práctica de pronombres y tenses, es por dos motivos. O no has interiorizado la gramática dentro del curso que has seguido, o no te han enseñado bien. Entonces, vuelve a revisar esos libros, pero sí tienes que estudiar gramática. Recuerda, hablar no es solamente hablar por hablar así a lo bruto. Uno tiene que estudiar gramática para poder hablar correctamente. ¿Ok? No es tan fácil. Entonces, esas cuestiones, primero las estudias gramaticalmente, te aseguras que conoces la gramática detrás de eso para poder después llevarla a la práctica. Hola y bienvenidos nuevamente al Liberty Test Prep. Este es el cuarto video de nuestro curso gratuito de TOEFL Speaking. Estaremos viendo la cuarta pregunta del Speaking, que es el Lecture Summary. El cuarto tipo de pregunta es un audio, el audio de una clase, y se conoce como Lecture Summary, en donde te piden que resumas lo que dijo el profesor o profesora. Te dan 20 segundos para prepararte y 60 para resumir el audio. Entonces, como verán, esta no es una pregunta integrada, esta es una pregunta solamente de un audio. Te dan un audio que es una clase de 3 a 4 minutos y tú vas a tener que resumirla. Suele ser una pregunta de las más complicadas del examen para la mayoría de alumnos. ¿Por qué? Porque en esos 3 o 4 minutos de clase el profesor o profesora va a darte bastante información. Entonces, seleccionar esa información, sintetizarla en un minuto, suele ser una tarea bastante complicada. Entonces ya hemos visto las rúbricas, pero ¿qué nos piden exactamente en esta pregunta? Nos piden una cosa, es enseñar, resumir. Ahora, quiero ser muy enfático en la diferencia de esta pregunta con la pregunta anterior. En la pregunta número 3 te piden reportar parte de una clase y ver cómo se da una relación de ejemplos, ¿no? Entonces esta pregunta es distinta. ¿Por qué? Primero, porque no vamos a tener ningún contexto. No nos dan un reading de antemano. Toda la información va a ser dada en un listening.
Es el primer cambio, que es un cambio muy fuerte porque uno va a entrar al listening sin saber cuál es el tema. Entonces de ahí vas a tener que sacar la idea o la definición, etcétera, ¿no? Otra diferencia muy importante es que acá no hay necesariamente una relación de ejemplificación como sí lo había en la pregunta anterior. En la pregunta anterior el profesor te quería explicar mejor a través de ejemplos un tema que habías leído. Acá es distinto porque acá el profesor te va a hablar sobre un tema y te va a dar detalles. No son necesariamente ejemplos para que lo entiendas mejor, simplemente son detalles adicionales, relevantes, pueden ser históricos sobre ese tema, pero no necesariamente un ejemplo. Puede ser, por ejemplo, una historia de la Segunda Guerra Mundial y no te va a dar ejemplos de la Segunda Guerra Mundial, sino te dice, por ejemplo, consecuencias de estas. Entonces esa relación no es de ejemplo, sino una relación de qué pasó después de un evento. Y finalmente, y yo creo que es el punto más importante de entender, es que este no es un reporte. No debería tratarse como un reporte. Acá el profesor no es tan importante. Lo que piensa o cómo es su opinión o cómo hace la clase no interesa mucho. El profesor toma menos predominancia, menos relevancia. Acá lo que interesa en verdad es el contenido de la clase. Claro, tú no puedes meter tu opinión. Obviamente tienes que ceñirte a lo que dijo el profesor. Pero tú quieres resumir la clase así como resumes un cuaderno y poder contarle a otra persona. Pongámonos en la situación que tú estás yendo a la universidad a recibir un curso de psicología porque ese es tu major y el profesor te explica un tema y después tú le tienes que explicar ese tema muy resumidamente a otras personas que no son de esa universidad, a tus familiares, a tus amigos, a tus sobrinos, hijos, lo que sea, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la función acá, resumir un tema y ser muy específico al momento de dar todos los puntos importantes que son los subtemas. Entonces acá más que nunca es muy importante saber tomar apuntes, porque es una clase, entonces tenemos que resumir la clase. Perfecto, entonces veamos qué apuntes vamos a tomar. Esta es la plantilla para los apuntes que debemos tomar del audio. Es muy parecida a las otras que hemos visto para las preguntas anteriores. En primer lugar debemos tomar un apunte del topic, que es el tema principal, que siempre va a haber un tema principal. Y después tenemos apunte del detalle 1 y detalle 2. Estos detalles pueden ser ejemplos o pueden ser subtopics o subtemas, dependerá de cada caso. Para esos subtemas o subejemplos también van a ofrecer más detalles y ejemplos y acá es muy importante que también los tomemos. Como verán, nada está en rojo. ¿Y por qué nada está en rojo? Porque nada es opcional. Todo es mandatorio, obligatorio. Si en la clase el profesor da un subtema, tenemos que saber cuál es el subtema y tenemos que también proveer los detalles sobre ese subtema, porque de eso va a depender que tengamos o no un buen resumen. Lo mismo con el detalle 2. Perfecto, ahora tenemos los apuntes, pero también tenemos que saber cómo entregar nuestra respuesta. Entonces ahora les dejo el outline que usamos acá en Liberty Test Prep. Y acá tenemos el template, como verán es más reducido que los templates anteriores, hay mucho más libertad para poder hablar. Eso no siempre es tan bueno, por eso esta suele ser una de las más difíciles partes del TOEFL. Al comienzo introducimos el tema, introducimos la definición del tema, a veces la definición en el caso que veamos que el tiempo está un poco apretado y la información relevante es mucha, podemos omitirla. Okay, entonces podemos omitir la definición. Y después decimos, after introducing the topics, the lecture mentions that. Y ahí damos el primer subtopic o el ejemplo. In particular, he, she says that. Y ahí añadimos los detalles y esos detalles son los que nos van a dar los puntos. Okay? Additionally, the professor also states that, el ejemplo o subtopic 2, for example, y más detalles de ese subtopic o subdetalle. Entonces esto es muy importante. Los detalles deben estar nutridos. So in conclusion, the professor introduces the concept of blah 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 and provides examples and details. Eso es una formalidad, un formalismo como en los casos anteriores. Perfecto, y nuestra parte favorita entonces vamos a proceder con el ejercicio en vivo. Yo lo voy a hacer, ustedes me siguen, descarguen el audio que les dejo acá en el enlace de abajo en la descripción, pero si no pueden descargarlo igual les dejo un pantallazo del script del audio, pero lo mejor es que lo descarguen. Recordemos los tiempos nuevamente. Primero escuchamos el audio, que son de 3 a 4 minutos. Después nos dan 20 segundos para organizar nuestros apuntes y 60 segundos para dar nuestra respuesta. Recordemos, acá solamente son 20 segundos para organizar los apuntes, a diferencia de los 30 que nos daban en las dos preguntas anteriores.
Muy bien, entonces acá tengo los apuntes que he tomado. He tratado de tomarlos de una forma muy ordenada, pero igual son bastantes apuntes que vamos a tener que seleccionar. Lo primero que quiero hacer es ver cuál es la información de primer rango, la información más importante o la información esencial que sí o sí voy a tener que mencionar para poder conseguir el puntaje que quiero. Entonces voy a encerrar en un círculo estas palabras que sí tienen que estar. Por ejemplo, Mount Rushmore, por ejemplo, el nombre del escultor John Berglund. Por ahí los Four Faces, ¿no? Que es la descripción del Mount Rushmore. Por ahí también que murió before completed, died before completed. También voy a encerrar took 15 years and he thought 5. Esas son informaciones esenciales. Y en la segunda parte, que es el Detail 2, el nombre de Red Tape, ¿no? Que es Decisions y Pyramids. Y el segundo, que es Mother Nature, que es disasters, podría decirlo, ¿no? Pero bueno, esas son las partes de información importante. Una vez que eso está encerrado, voy a subrayar la información de rango 2, aquello que no es tan importante como la de rango 1, pero igual es importante, la que le sigue. Y acá voy a subrayar, por ejemplo, Some Finished, 1926 He Began, ¿no? Porque es un detalle importante. En la parte de abajo voy a subrayar Approved Decisions y voy a subrayar Moon Face. También la puedo decir de una forma parafraseada, ¿no? Lo importante es que se comunique el mensaje. Todo es importante. Esta es una pregunta complicada, véanlo bien. Yo lo que voy a hacer es tratar de mencionar todo, pero si no puedo, entonces al menos sé que la información de rango 1 debe sí o sí estar mencionada y la información de rango 2 le sigue en importancia. A medida que voy haciendo esto, por supuesto, quiero volver a reescribir o simplemente delinear las letras para no confundirme aquellas palabras que no están escritas de un modo muy inteligible. Okay, so we're going to start my answer. Here's my stopwatch, here are my notes, and here's the template. So 3, 2, 1, let's go. The professor talks about Mount Rushmore, which is a sculpture of the face of 4 US presidents in South Dakota. After introducing the topic, the professor mentions that John Berglund, who was the actual sculptor, didn't get to see the final result because he died before it was finished. Actually, in 1926, when he started, he thought it would take 5 years, but it ended up taking 15 years, and it was his son who finished it. Additionally, the professor also states that there were 2 main reasons for the delays. In the first place, there was government red tape, which is a lot of paperwork and permits that the sculptor had to get, and that took a lot of time. And secondly, there was Mother Nature, which is natural disasters, such as when one of the faces had to be changed of place. So, in conclusion, the professor introduces the story of Mount Rushmore and provides details. Pues como verán, esto no es nada difícil si siguen un template adecuado y también si tienen los apuntes correspondientes. Yo hice algunos cambios en el template, ¿no? No mencioné tanto examples, dije más details, porque en verdad la profesora nunca dijo examples, lo que dijo fue detalles de una historia. También no dije concept of Mount Rushmore, porque no era un concepto, sino era una historia. Entonces dije story of Mount Rushmore. Entonces siéntanse libres de hacer estos pequeños ajustes al template para hacer que la respuesta sea mejor. Los tips and tricks para esta pregunta. Es una pregunta complicada. El primer tip, estate muy atento al inicio del listening. Muy importante porque al inicio solamente te dan el tema, el concepto y la definición rápidamente. Entonces si tú no estás atento desde el primer segundo, si pierdes cuál es el tema o la definición, te va a costar muy caro. Entonces desde el primer segundo, toda tu atención a sacar cuál es el tema y su definición. Tip número 2. Selecciona muy bien tus apuntes. Esto acá en esta pregunta se hace más importante que en otras, ¿no? Como han visto en el ejercicio que hice de prueba, una vez que terminamos de escuchar el listening passage, ahí vemos que tenemos un montón de información, un montón de apuntes y tenemos que resumirla, sintetizarla. Yo pude, en mi ejemplo, meter toda esa información a mi respuesta. No, eso fue una buena respuesta, pero yo entiendo que no todos son tan veloces al momento de hablar. Entonces, ¿cómo uno se guarda, cómo uno anticipa y prevé para ese momento tal vez en que no pueda decir toda la información? Muy fácil, lo que hicimos en los apuntes, es seleccionar, darle un rango de prioridad a la información, ¿no? Hay información que es más relevante y a esa información le vas a dar un rango 1, por ejemplo, información esencial que sí o sí debes mencionar. Y por otro lado hay detalles que son menos relevantes, detalle de rango número 2,
las mencionas, tratas de mencionarlas si tienes tiempo. Y el detalle número 3, solamente si te sobra el tiempo, los dices, ¿no? Entonces, sabiendo qué tanta relevancia tiene cada parte de la información, vas a poder dar una respuesta sin arriesgarte a que te corten y que no puedas dar la información más relevante, ¿ok? Pero igual es necesario de mucha práctica, ¿ok? Porque tú vas a tener tus apuntes, vas a tenerlos con el rango correspondiente, información de primer rango, de segundo rango, tercer rango, me vas a mencionar, pero ¿dónde te das cuenta si lo puedes encajar o no? Es en el medio de la pregunta. Cuando está corriendo el tiempo, tú te das cuenta si es que te va a alcanzar para mencionar ese detalle adicional o no te va a alcanzar y vas a tener que irte a la siguiente información que es más relevante, ¿no? Entonces, es un ejercicio, es una respuesta que necesita de mucha práctica. Y tip número 3, sé concreto, sé preciso al momento de dar tu resumen. Los resúmenes tienen que ser precisos, no tienes que dar mucho palabreo, remozar las cosas, embellecerlas, ser poeta, o tampoco tienes que ponerlo, por ejemplo, en forma pasiva tanto, ¿no? Entonces, sé preciso, sé conciso al momento de hablar, anda rápido sobre todo lo más importante, el sujeto y el verbo de una oración, ¿no? Eso es lo que nos interesa, que eso es el corazón de una oración. Entonces, rápidamente menciónalos, porque esto va a ser fundamental para que puedas meter bastante información en un minuto. Porque si una persona está hablando cosas que no son tan importantes simplemente para dar un mensaje de una oración, ¿no?, que se pudo haber dicho en 4 palabras y lo dice en 50, entonces obviamente no le va a alcanzar el tiempo. Entonces, sí queremos meter toda la información, ojo, ¿eh? Ojo, para tener una nota completa queremos meter toda la información que dijo el passage. Por ejemplo, en mi respuesta casi metí casi toda la información, ¿no? Pero queremos tocarla, no queremos ahondar en nada. Y eso es muy importante. Entonces, si ustedes no meten toda la información, igual van a poder sacar una nota relativamente buena si es que ponen toda la información relevante y los detalles más importantes. Ahora, si solamente tienen la información relevante y no tienen ningún detalle, su nota va a ser relativamente baja. Y si no tienen los detalles más relevantes o la información más relevante, entonces su nota va a ser muy baja. Perfecto, entonces este fue el 4.º video de nuestro curso gratuito de TOEFL Speaking y espero que les haya sido de ayuda. Aprovecho para invitarlos a todos a nuestros cursos virtuales online de TOEFL, tanto en la modalidad individual como en la modalidad grupal. Las inscripciones están abiertas y pueden pedirnos más información a nuestro WhatsApp o a nuestro correo electrónico. ¡Suerte! Este fue otro video de nuestra serie de TOEFL Speaking. No se olviden de suscribirse a nuestro canal para obtener todo nuestro contenido. Somos Liberty Test Prep, la academia online de GMAT, TOEFL y GRE.